qué es importante la mediación? ¿Qué es la mediación? ¿De dónde viene? ¿Y por qué debería de preocuparnos conocerla bien? Primero, la mediación, como muchos de ustedes lo saben y por su mismo nombre lo dice, es, es un proceso a través del cual un tercero intermedia entre dos personas para que alcancen un acuerdo. Ustedes naturalmente son un intermediario, son un corredor, hacen corretaje, hacen broker, hacen etcétera, y son un intermediario. ¿De qué tipo de intermediario? Son el intermediario que lleva la oferta a la demanda, hacen la vinculación entre las dos y cierran acuerdos, ¿sí? Y el mediador, desde el punto de vista de la solución de conflictos, hace algo similar, pero va relacionado a buscar prevenir o resolver conflictos o situaciones que están surgiendo por la unión de una oferta a una demanda o porque ya se dio ese contrato y hubo algún incumplimiento en el transcurso de su ejecución. Ujú. Entonces, la mediación es un procedimiento a través del cual dos o más personas buscan prevenir o resolver un conflicto con el auxilio de un tercero imparcial y neutral llamado mediador. Eso es la mediación. ¿Qué hacemos los mediadores? Los mediadores buscamos que las personas tengan una comunicación eficiente, tengan un diálogo constructivo que los lleve a poder tener las herramientas suficientes para prevenir o resolver sus conflictos. ¿Desde cuándo existe la mediación? Pues yo les diría que desde siempre. Esto es un acto natural en el ser humano, que un tercero busque la solución o ayude a las personas a buscar sus soluciones. ¿Por qué? Porque las personas normalmente tenemos problemas o podemos tener problemas para comunicarnos por situaciones en donde ya estamos en un conflicto, porque no nos podemos hablar, inclusive porque no hablamos el mismo idioma, tenemos una cultura distinta, tenemos creencias distintas, etcétera. Así la mediación ha venido, pues la podemos encontrar en las religiones, la podemos encontrar en los libros en las Biblias, etcétera. Ejemplos típicos de mediación que nos dicen que esto es algo natural al ser humano. Posteriormente, la mediación empezó a tomar un auge hacia el tema legal, hacia el tema no solamente social, porque hay una mediación que es una mediación social. Muchos de ustedes trabajan, administran o conocen temas condominales y los conflictos que se dan en los condominios y que se pueden resolver a través de mediación van más encaminados a una mediación social, una mediación comunitaria, una mediación entre donde ayudamos a las personas a que construyan un acuerdo respecto a su convivencia, por ejemplo. No es un acuerdo legal, no vamos a firmar un contrato, un convenio donde vamos a decir, tú te vas a levantar todos los días a las 6 de la mañana, vas a sacar la basura y no la vas a dejar abierta para que el perro no la tire cuando llegue. No, porque eso no tiene ningún valor jurídicamente hablando, ponerlo jurídicamente, sino se refiere a un acuerdo de convivencia, un acuerdo de poder estar bien para vivir en paz en un mismo espacio. O sea, cómo cuido las escaleras, no azotar la puerta, los horarios de entrada y salida, no estorbar los estacionamientos, mantener limpias las áreas comunes, etcétera, etcétera. Esa es, digamos que la mediación comunitaria, la mediación social, que se da mucho y que ha crecido mucho y que en el mundo ha existido desde siempre. Pero luego viene ya lo que digamos que es la mediación legal, que esa es la que nos empieza a interesar para efectos de nuestras empresas. ¿Qué es la mediación legal? Es la forma de prevenir o resolver un conflicto que tenga una implicación jurídica, que tenga un efecto legal el acuerdo al que lleguemos. Ujú. Yo voy a ponerles un caso que seguramente ustedes conocen o han escuchado. Dos personas se casan y después de algunos años deciden divorciarse y hacen un convenio de divorcio, un convenio de terminación del matrimonio. Ese convenio de divorcio normalmente se firma ante un juez. Sin embargo, hoy se puede firmar ante un mediador privado. Y ese mediador privado es un tercero que no es el juez,
que le ayuda a las personas a que construyan un acuerdo de terminación de su matrimonio, de su vínculo matrimonial, y lo firman en un convenio que tiene efectos jurídicos. ¿Cuáles son los efectos jurídicos? Bueno, pues que él o ella se obligaron a pagar determinada pensión a la otra pareja y a los hijos. Además, se determinaron a dar ciertas prestaciones, a entregar ciertos bienes. Y ustedes saben, por ejemplo, que si alguien no paga la pensión alimenticia que está fijada por un juez o por un convenio, pues incurre en un delito, ¿no? Entonces ya empieza a tener una afectación jurídica importante. Y eso hace que la regulación de esa mediación tenga que ser un poco más profunda, un poco más formal, que simplemente tener las habilidades, que seguramente muchos de ustedes las tienen aquí, de poder hacer que las personas puedan tener una mejor convivencia. La mediación empieza en Estados Unidos principalmente. La mediación, como la conocemos hoy de manera legal y jurídica, tiene su inicio en Estados Unidos. Estados Unidos a, la sociedad empieza a pedir la mediación como una manera de resolver sus conflictos. Y entonces la mediación en Estados Unidos viene de abajo hacia arriba. La sociedad quiere la mediación, no quiere las resoluciones de los juicios porque seguramente ustedes lo saben, los juicios en Estados Unidos ni son rápidos, ni son ágiles, ni nada. Son muy lentos, son muy tardados, son temas también complejos que las personas no quieren estar esperando y buscan desde los setentas que sea el sistema judicial, quien genere e impulse la mediación como una forma de resolver sus conflictos de manera ágil y rápida. A diferencia de, por ejemplo, los países latinos, principalmente México, que es un país que ha regulado formalmente la mediación, pues la mediación viene de arriba hacia abajo, ¿sí? La mediación es una construcción de un legislador que creyó que la mediación era importante, la escuchó, la vio en algún lugar del mundo y sacó una primera ley, que es la primera ley del 94, que la sacó Quintana Roo. Una ley que hablaba sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias y metió la mediación como un mecanismo de solución de controversias. Y luego algunos otros estados fueron replicando esto, empezó a crecer, se empezó a hacer una especie de moda, ¿no? Empezó a haber más difusión del tema de la mediación y posteriormente se hace una reforma constitucional en donde se dice en la Constitución, en el artículo 17, que los estados de la República deberán de tener leyes que establezcan mecanismos de solución de controversias. Y es ahí donde todos los estados empiezan a sacar sus leyes de construcción de solución de controversias. Cada quien lo hace de una manera diferente. Más o menos todos siguen una misma métrica que es un centro o un instituto de mediación. En México, en la Ciudad de México se llama Centro de Justicia Alternativa. En otros estados se llama igual, en otros se llama Instituto de Justicia Alternativa, IJA, tienen algunos otros nombres. Esto es el gobierno, a través del Poder Judicial local, que es el Tribunal Superior Local, crea un apéndice que se llama Centro de Justicia Alternativa y ahí crea a los mediadores públicos y en algunos casos a los mediadores privados. Y estos mediadores privados les da determinadas facultades, determinadas atribuciones y determinados requisitos para hacerse mediadores. ¿Sí? Em, ¿Y qué hace el mediador privado? Bueno, pues el mediador privado lo que hace es que ayuda a las personas a resolver sus conflictos, ¿sí? De manera imparcial y neutral. Esto significa que el mediador no resuelve el conflicto, el mediador no da opciones de solución, sino que ayuda a las personas a que puedan comunicarse y construir una solución consensada. Ujú. ¿Por qué es importante entonces y cómo empieza a permear la mediación en el ámbito legal? Porque en la Ciudad de México se hace una reforma, una ley de justicia alternativa que
es una ley revolucionaria. Es una ley en donde al mediador privado certificado le da fe pública. Ajá, es decir, ningún otro estado de la República hasta el día de hoy, sus mediadores privados tienen fe pública y basta para que el convenio tenga efectos que se inscriba en el centro de justicia. No necesita que nadie lo valide o lo homologue o decida que está bien o no. De esta manera, el convenio de mediación ante un mediador privado certificado de la Ciudad de México hace las veces de cosa juzgada y es ejecutivo de manera inmediata. ¿Qué significa esto para los que no son abogados? Es como si tuvieran ustedes al momento de firmar un convenio de mediación una sentencia definitiva emitida por un juez que ya no admite defensas. No puedes apelarla, no puedes irte a amparo, la tienes que cumplir sí o sí. Bueno, el convenio de mediación firmado ante un mediador certificado en la Ciudad de México como en otros estados de la República, inscrito en el centro de justicia u homologado ante un juez, hace las veces de cosa juzgada. Y entonces se vuelve poderoso. Entonces se vuelve interesante, se vuelve atractivo firmar un convenio de mediación porque pues yo puedo ser muy buen mediador y ver que Julio y Citlali llegan a un muy buen acuerdo de sus diferencias, pero si lo que ellos firman termina siendo un contrato privado, como firmar un contrato de arrendamiento o como firmar un contrato de compra-venta privado, pues si Citlali incumple o Julio incumple, tienen que ir con un juez a hacer que cumpla con un juicio completo ese contrato. En cambio, si le ponemos este elemento de los efectos del convenio de mediación de cosa juzgada, el convenio que firmaron Citlali y Julio ante mí como mediador certificado, al ser cosa juzgada, si incumple Julio, Citlali no hace un juicio completo. Citlali va y le dice al juez, juez, mira, aquí acordamos estas cosas. Si Julio no me pagaba lo que me debía, yo le quitaba la casa que me dio en garantía. Ve y dile que me pague y si no me paga, quítale la casa. Oye, pero es que Julio se puede defender. No, Julio ya no es que no se pueda defender. Julio no puede contestar la demanda porque no hay una demanda como tal. Hay una ejecución de este contrato. Es una sentencia que estoy ejecutando. Entonces, Julio, ¿qué va a tendría que hacer? O pagar o pues dejar que le ejecuten el inmueble para que se dé por saldada la garantía. ¿Sí? ¿Qué le sucede o cuál es, digamos, en general, el drama de un sistema judicial como el nuestro? Imagínense que hoy no es 2 de junio ni 1 de junio. Imagínense que estamos en el año 2000. Ah, lejos la reforma judicial, eso no existe. Estamos con nuestro sistema normal judicial. Un juicio normal ante un juez normal, con conocimiento, con la carga de trabajo que tienen los juzgados, tardaba cuando menos 2 a 2 años y medio en terminarse. Cuando iba rápido, cuando las cosas se agilizaban. Si no, podía tardar 4, 5 o 6 años. Entonces dice, por ahí reza un dicho que dice que justicia tardada, justicia negada. Es decir, no te sirve de nada tener un juicio de 3 años porque cuando terminas, imagínate que después de 3 años Citlali logra hacer que Julio le pague, pues quizá pues ya gastó tanto en abogados, perdió demasiado tiempo, oportunidades de negocio, etcétera, etcétera, pues en realidad su costo de oportunidad es altísimo. Por eso la mediación certificada con esta fuerza legal es tan importante y tan interesante conocerla. Ujú. No sé si aquí tengan quieran comentar o preguntarme algo, pueden levantar la mano en cualquier momento, ¿eh? Y me dicen. Oye, Carlos, sí me gustaría, con toda la experiencia que tienes, que nos empieces a orientar. Por ejemplo, en el ramo inmobiliario.
entró hace unos años la NOM 247, sí, en el cual a todos nos obligan en base a esa norma tener un contrato de intermediación registrado ante Profeco para la compraventa de bienes inmuebles con destino habitacional. Quiero yo pensar, por ejemplo, en este sentido que tú estás comentando, cómo nosotros asesores inmobiliarios subimos nuestro nivel de asesoría porque nosotros no estamos capacitados o certificados como mediadores, ¿ok? En este sentido, el hecho de que yo tenga ese contrato de intermediación, pues sube un poquito mi nivel en cuestión de asesoría y apoyo hacia nuestros prospectos, futuros clientes. Pero yo físicamente estoy en la ciudad de Mérida, Yucatán. Existe ya hoy en toda la República personas como tú que son mediadores certificados. Si la respuesta es sí, ¿en qué nos sirve a nosotros hacer negociaciones con ustedes para la tranquilidad de mis clientes, sea comprador, sea vendedor? No sé si me doy a entender, Carlos. Perfectamente bien y es excelente tu reflexión y tu observación y justamente la idea es ir para allá. Efectivamente, me voy a meter en ese tema. Ya tenemos claro que la mediación tiene unos efectos específicos. Ustedes como intermediarios no son mediadores como lo que yo estoy explicando, pero cómo puede funcionar la mediación para su día a día, para su ejercicio profesional. La mediación en toda la República hay mediadores. Y además viene la ley, ya salió la Ley General de Mecanismos Alternativos, en donde todos los estados no lo han hecho, tienen que modificar sus leyes para que se adecúen a la ley general. Y ahí todos van a tener fe pública y van a tener estas bondades que yo les decía de la Ciudad de México, las van a tener todos. Bueno, en la mediación les va a servir para sus contratos no de intermediación, de corretaje con su cliente que quiere que ustedes le intermedien su inmueble. Les va a servir para las operaciones sus clientes, entre los clientes, entre los particulares que van a contratar una casa o comprar una casa, que van a rentar un inmueble, que van a comprar un inmueble para desarrollarlo, que van a desarrollar el inmueble, etcétera, etcétera. Vamos a ejemplos concretos. Imagínate en un arrendamiento. En el arrendamiento lo que hacemos es que cuando firman las personas un contrato de arrendamiento, les ponemos un convenio de mediación. Ellos acuerdan ese convenio de mediación. ¿Cuáles son las características del convenio de mediación? Pues es que si incumple cualquiera de las dos partes con el contrato de arrendamiento, van a iniciar un procedimiento de terminación del contrato conforme lo estamos pactando en este convenio de mediación. De tal suerte, voy a poner el caso. Yo te rento a ti, Nacho, y te debo la renta, no te pago. Y tú, el convenio de mediación dice, si me dejas de pagar dos rentas, me tienes que devolver el inmueble. ¿Sí? Entonces tú vas con tu convenio de mediación certificado y ya cosa juzgada con un juez y le dices, oye juez, Carlos no me ha pagado. Requiérele el pago y si no demuestra estar al corriente, pídele que me devuelva el inmueble. Y si no me devuelve el inmueble, quítaselo. Y si no te lo quiere dar, quítaselo con uso de la fuerza pública y hasta con rotura de chapas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que yo ya no tengo como opción iniciar o sea, chicanearte el juicio, alargarte el juicio, hacerme loco y después de que pasaron, Nacho, 24 meses, tú no cobraste renta, yo te entrego un inmueble vandalizado y hecho pedazos. Entonces, eso lo que te da es certeza en tu negociación, en certeza en tu contratación como inquilino y como dueño. La gente siempre me dice, oye, pero es que normalmente el inquilino pues, es el que tiene más obligaciones. Pues sí, sí tiene la obligación de pago, pero el dueño también tiene obligaciones.
¿Cuáles? Pues dejarte que uses pacíficamente tu inmueble. No te lo puede quitar cuando se le dé la gana, tiene que seguir el procedimiento de aviso, etcétera. No subirte la renta a lo que le dé la gana, sino lo que dice aquí. Si él quiere hacer eso, tú tienes un convenio y le vas a decir que no puedes subirte más de la inflación o que no, o sea, que no era el acuerdo, que no te puede avisar con 5 días de anticipación que te salgas. Es decir, tú estás protegido. Lo que pasa es que, claro, él ya cumplió con la parte más importante de la obligación, te entregó la posesión del inmueble. Ahora te toca a ti cumplir. Entonces, si nosotros logramos hacer estos equilibrios en el convenio de mediación, ustedes tienen un arma poderosísima para los contratos de arrendamiento. Yo no voy a hablar mal de nadie, pero un convenio de mediación subsiste en el tiempo, esté yo o no esté yo, me muera, deje de ser certificado, me vaya a vivir a otro lado. Cuando haya que ejecutar ese convenio de mediación, no necesitan que esté yo para ejecutarlo. A diferencia, por ejemplo, de los casos donde dependemos de un despacho, como las pólizas jurídicas, etcétera, donde, pues, si no está el despacho, pues, ¿quién lo va a ejecutar? O quién va a hacer cumplir esa póliza. Dos, el mediador hasta hoy, ya después de la ley general, no lo va a tener, tiene una fianza de cumplimiento. ¿Sí? Tres, el convenio de mediación te va a hacer surtir efectos mientras esté vigente tu contrato de arrendamiento. No tienes que estar renovando tu convenio cada año, siempre y cuando tú solo renueves el plazo o las condiciones básicas de precio y plazo en tu contrato, ese convenio te va a seguir funcionando. Es decir, desde el punto de vista económico, es más económico, te va a salir quizá un poco más costoso hacer el convenio de mediación, pero tiene un efecto mucho mayor y más seguridad, ¿no? Ese es un caso, por ejemplo, del arrendamiento. Estamos hablando de prevención del conflicto. Cuando voy a prevenir mi conflicto, cuando todavía el conflicto no se ha dado, no ha explotado como lo conocemos, pero el conflicto es simplemente cuando dos personas perciben lo mismo de forma diferente. ¿Sí? O sea, yo tengo un conflicto de rentarte, Nacho. No te quiero rentar porque desconfío que las personas paguen la renta. De ti confío, pero el problema es que no confío en los jueces y si me dejas de pagar, pues me voy a tener que ir a un juicio y el juicio, mejor no rento. Ah, mira, como te ofrezco una figura en donde tú vas a ganar esa confianza, resolvemos y prevenimos ese conflicto. O imagínate otro caso. Vamos a un caso de compra-venta. Resulta que tú vas a vender una casa muy buena en Mérida que vale 35 millones de pesos. ¿Sí? Y pues llega un señor y dice, me interesa la casa de los 35 millones de pesos, tú te pones muy contento, pero pues no va a llegar nadie a pagar 35 millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer el proceso de escrituración, de revisión, etc. Y tú le dices, oye, pero tienes que ponerle dos milloncitos para que ya te la apartemos y yo, pues mi costo de oportunidad de dejar de venderla, si tú te echas para atrás, pues no lo pierda, ¿no? Entonces pongo los 2 milloncitos de pesos y resulta que a la persona a quien yo le doy los 2 millones de pesos, pues su hija estaba por casarse. Ujú. Y que se nos casa la niña y había falta de 2 millones de pesos para hacer una buena boda. Tomo los 2 millones de pesos que me dieron de anticipo, me los gasto y de pronto pues me doy cuenta que ya me arrepentí y que pues que ya no quiero vender, ¿no? En verdad me gustaba mucho mi casa y ahora en la boda me sentí con nostalgia y ya no quiero vender. Y ahora regresa mis 2 millones de pesos, no los tengo. ¿Cómo que no los tienes? No los tengo. Vas a tener que demandarme, ¿no? Entonces, tú dices, me van a decir, estos casos pocas veces pasan. Pues sí, también pocas veces te duele la muela o pocas veces te enfermas, pero cuando te enfermas y no tienes un seguro de gastos médicos, es cuando te acuerdas que lo debiste haber pagado hace 10 años, ¿no? Entonces, con un convenio de mediación, tú te ahorrarías ese problema porque le dices, a ver, te voy a dar 2 millones de pesos y me vas a firmar un convenio de mediación. Aquí en el convenio de mediación vamos a decir que si tú no llegas a la firma de la escritura, que si tú no haces esto y esto y esto, me tienes que devolver mis 2 millones de pesos y cada día que pase me vas a pagar tanto de interés. Y si no lo haces, yo puedo pedirle al juez que ejecute tu casa para pagarme. ¿Sí?
O sea, que se venda la casa para pagarme. Esa es una. La otra es, y otra que funciona es, yo decido si me deshago o no del contrato, es decir, te obligo a cumplir. No, 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 tú no te puedes echar para atrás. Tenemos un contrato de compraventa, ya lo firmamos, falta la escritura. Tú no te puedes echar para atrás. No voy a firmar, no importa. Tengo un convenio de mediación donde dice que si tú no firmas, me va a firmar el juez por ti y que el dinero que te debo lo voy a repartir de la siguiente manera. Impuestos, derechos, gastos notariales, etcétera. Y el cambio te lo voy a depositar en tal cuenta o te lo consigno en tal banco. ¿Sí? Entonces, la mediación empieza a funcionarles a ustedes como una herramienta, no para que se hagan mediadores, sino como una herramienta en situaciones en donde es importante cubrir los intereses y hay un peligro por el incumplimiento. Claro, si tú me dices, oye, es una casa, con todo respeto, una casa de 450,000 pesos, pues no vas a hacer toda esta fiesta, te vas directo a la escritura pública y firmas y ahí entregas y se acabó. Pero estás hablando de proyectos grandes. Imagínense otro proyecto. Llega un desarrollador inmobiliario va pasando por, vamos a poner una ciudad, Boca del Río, ¿no? Y de repente ve una casa ahí que tiene buenas condiciones, está en una buena calle, ya está medio amolada la casa, pero es un desarrollador, no le importa mucho la casa, y toca la puerta y le abre doña Chonita, ¿no? Doña Chonita es una señora de 80 años de edad, que ha vivido ahí toda su vida, tiene nietos, etcétera, y le dice el desarrollador, oiga, señora, le compro su casa. El desarrollador, como es muy charming y es muy, muy hábil, la convence, se hacen amigos, le ofrece 10 millones de pesos por su casa. Él dice, voy a hacer aquí un desarrollo de 10 pisos, voy a hacer esto, hace toda su proyección, le da su primer anticipo a la señora, lo mismo, le da 1 millón, 2 millones de pesos. El desarrollador, como ustedes saben, empieza a trabajar, hace sus cálculos, ve cuántos le caben, o sea, su Q, su COS, hace sus mecánicas, hace todo, empieza a gastar dinero y de repente llega el nieto de doña Chonita un día al domingo a la comida y Chonita les cuenta que vino don Carlos, el desarrollador, y que van a hacer un edificio bien bonito y que va a estar bien padre y todo. Y el nieto dice, ¿cómo? ¿Cómo, abuelita? ¿Cómo? A ver, cuéntame. No, no, no. Yo tengo un amigo que es mucho mejor, te va a dar mucho más y es mucho mejor desarrollador y vamos a sacarle más pisos, no sé qué. Y entonces llama a su amigo el desarrollador y el amigo del desarrollador le dice, no se preocupe, Chonita, yo pago la penalización, ¿sí? Y le pago 10% más de lo que le daba este señor y le doy un departamento más del que le ofreció, ¿no? Pero resulta que el desarrollador ya gastó lo que dijimos, Cuscos, todo, todo. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a proteger? Tiene dos opciones: exigir el cumplimiento forzoso, irse a un juicio o decir, lo hice mal, no me recomendaron una figura jurídica adecuada, no estuve protegido, por lo tanto tomo mi penalización y ni modo, ¿no? Y hasta veo, a ver, pues les dejo los planos, denme un dinerito más y hasta les dejo planos. Si tuvieras un convenio de mediación, eso podrías evitarlo. No, Chonita, no te puedes echar para atrás porque hay un convenio de mediación y lo mismo, o me firmas o firma el juez. Ya no puedes. Yo he cumplido, claro, en el momento en que yo incumpla, si quedé de pagar otra tanto de dinero o entregar determinada información, pues claro que voy a abrir la puerta para que me quiten del negocio. Pero eso es lo que la mediación les puede ayudar a ustedes en sus empresas. Ahorita estamos hablando, Nacho, del tema inmobiliario, pero Claro. imagínate en tu empresa, o sea, en cualquier otra cosa que tengas en tu empresa, en proveeduría, de cualquier tipo de cosas, en comisiones que tú has pactado con equipos de comisiones. No conozco cómo funcionan sus estructuras, pero es tan flexible como ustedes quieran y siempre y cuando se cumplan dos requisitos: evidentemente no sea ilícito el acuerdo, y dos, no se trate sobre bienes no disponibles. Si no podría negociar mi patria potestad, por decir algo, ¿no? O sea,
te vendo mi patria potestad, Nacho, sobre mis 25 hijos. No, eso no puede ser porque es un bien que no puedo disponer, no puedo deshacerme de él. Pero sí puedo disponer de mis bienes muebles, inmuebles, derechos, tiempos, procesos, etcétera. Entonces, yo siempre digo, en la mediación lo que tendríamos que hacer son dos cosas, cuando menos. Una cosa, primera, es poner la cláusula de mediación para resolver conflictos. Por lo menos, en todos sus contratos, ustedes deberían de poner la cláusula de mediación para resolver conflictos en caso de que las partes incumplan con el acuerdo. Ese sería, digamos, el mínimo. Y luego, si no llegan a un acuerdo en mediación, pues ya se pueden ir a un juicio, ¿no? Es cierto, la mediación es voluntaria, las personas pueden no querer ir a la mediación. Normalmente las personas cuando está la cláusula buscan y hacen la mediación y si se encuentran con un buen mediador, podrán llegar a algo mucho mejor que ir a un juicio. La segunda es cuando hay un grado de riesgo es hacer el convenio ya desde un principio, el convenio preventivo pegado al contrato principal para que en caso de incumplimiento haya forma ya específica y escrita de cómo se va a actuar en caso de que alguna de las dos partes incumpla con sus obligaciones, ¿no? No sé si hasta aquí tenga alguna duda, Nacho, o algo. Sí, Carlos, fíjate que aquí en base a lo que tú comentas y sin que te pongas la camiseta como mediador, que lo entenderé si lo haces, porque es normal, aquí nosotros, el contrato de mediación está a favor, en contra, apoyo, se suma al contrato que nosotros firmamos con notaría de promesa de compraventa, o son cosas completamente diferentes. Son dos mundos aparte, ¿sí? Primero, porque el contrato que tú firmas con notaría, digo, depende también del estado, ¿no? Pero en principio, normalmente lo que es que lo firmas en la notaría, ¿no? Pero no es que el notario lo certifique y te emita un contrato certificado de ese contrato de promesa de venta o de compraventa privado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si lo hiciera así el notario tendría que retenerte impuestos. ¿Sí? Entonces tú haces una formalización de ir a una oficina notarial en donde el notario, las personas se quedan en su psique que firmaron ante el notario. Es ¿Sí? una protocolización, más que nada, ¿no? No porque no lo sube al protocolo. O sea, a menos Ok. de que en Mérida sí lo suba al protocolo, pero en principio no lo debe subir al protocolo porque si lo sube genera el impuesto inmediatamente. O sea, él tiene obligación de retener el impuesto y en materia federal, aunque él sea local, aunque dependa de la ley de Mérida, de Yucatán, él en materia federal tiene que retener el impuesto. O sea, es una obligación federal. Entonces, en el momento en el que él dice, yo lo subí y la formalicé o protocolicé y no cobré el impuesto, le van a empezar a cobrar recargos. Entonces no lo va a hacer. Es una formalidad de ir y es como me siento en la oficina y siento que está el notario y es como un hacer común, ¿no? Las gentes lo hacen así, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa con a ver, Julio, ¿crees que quieres decir algo? Esa es una pregunta. Hoy en la mañana me tocó dar un doy curso de lavado de dinero y de extinción de dominio. Y me preguntaba uno de los asistentes y no supe contestarle porque no estoy enterado. ¿Puede haber un contrato o un convenio de justicia alternativa para evitar la extinción de dominio? No, porque nunca va a poder existir ningún contrato de ningún tipo que pueda nulificar los efectos de una ley. ¿Ok? Eso no puede existir. Pero lo que sí puede existir es que a través del convenio de mediación tú hayas dejado suficientes elementos de la buena fe para evitar o tratar de evitar la extinción de dominio por ese rubro. Es decir, oye, yo lo investigué, no solo lo investigué, me firmó un convenio de mediación, aquí están las listas que revisé, él se comprometió a esto, me dijo esto, o sea, no lo hice
en un papelito de servilleta para... No, 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 aquí está muy bien. Yo siempre actué de buena fe. Nunca pensé, creí que él fuera a cometer algún acto ilícito dentro de la... Nunca ni lo sospeché, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo único que te puede defender. Ahora, la extinción de dominio ha pasado que pues casi han perdido todas las extinciones de dominio el gobierno, ¿no? Pero a ver, Julio, sí. Sí, entonces, al contrato bueno, el convenio de justicia alternativa que normalmente firmamos, aquí en Jalisco se usa mucho el convenio de justicia alternativa para arrendamiento. ¿Se le agrega alguna cláusula en donde se diga que se verificó toda la documentación para tratar de evitar la extinción de dominio? Hay que agregárselo al contrato, Al no al contrato convenio de original. mediación, al contrato de arrendamiento. Y en el convenio de mediación decir que las partes están o los mediados manifiestan su conformidad con el contrato de arrendamiento, el cual firmaron con fecha tal y tal, ¿no? Y en el que Es se que, obligaron a esto, ¿no? Carlos, hay un tema que es, tú que estás obviamente físicamente en la Ciudad de México, que ya Guadalajara, algunos otros estados, y acá en el sureste, en Guadalajara se maneja el convenio, justicia alternativa, en base, en lugar de un contrato de arrendamiento, no está sumado, No, no, sustituye. no sustituye. Bueno, es que no, o se maneja la justicia alternativa o se maneja el contrato de arrendamiento, porque en No, Mérida pasa algo no, similar. aquí no se sustituye. Aquí firmas tu contrato de arrendamiento y el Ok. convenio de justicia alternativa. Ok. Se firman los dos. En Yucatán manejas el convenio transaccional de desocupación y entrega y nada más. O sea, Ujú. tú ya estás firmando tu salida anticipada si incumples, algo similar a lo que estamos hablando de lo que es la justicia alternativa o algún convenio de mediación. En Yucatán, ¿verdad? Bueno, en el sur se maneja mucho, en la península, y no existe el convenio el contrato de arrendamiento. Entonces, yo lo visualizo en mi zona y obviamente los que estamos aquí de esta parte de la República, yo veo con muy buenos ojos el contrato de mediación para la compraventa, Ujú. porque ya el convenio transaccional, bueno o malo, no sé, pero aquí está muy arraigado, pues sustituiría al de mediación. Claro, lo que pasa es que efectivamente está muy arraigado, sobre El todo uso y la costumbre es muy fuerte aquí. en Quintana Roo empezó muy fuerte, sobre Es todo por el correcto. tema de cuando empezó Cancún, que era muy volátil, ¿no? O sea, hacías un contrato de arrendamiento, alguien se iba y luego era un problema porque no, o sea, si lo desalojabas, entonces pues, te podía acusar de despojo. Entonces se hizo esta figura como buscando una salida y Es pues correcto. ya se institucionalizó efectivamente. Y si les está funcionando y si los jueces las están ejecutando, pues hay que seguir por ahí, ¿no? O sea, tampoco hay que cambiar una ruta. Pero en la compra-venta, como tú dices, Nacho, puede funcionarles muy bien porque ahí no hay ningún otro modelo como este convenio de desocupación, ¿no? Claro. Entonces, depende también de los estados. O sea, el tema de la mediación es que se tropicaliza, pues también por los usos y costumbres o las formas en las que los estados llevan a cabo sus procesos. La Ciudad de México, como es un ente raro, porque nada más la Ciudad de México está centralizado, ¿no? O sea, tú no le pides un permiso o sea, no pagas un impuesto a la alcaldía. ¿No? En cambio, en muchos estados tú pagas impuestos municipales, hay una ley de hacienda municipal y hay una ley de hacienda estatal. Aquí no, aquí hay un código fiscal de la Ciudad de México. Entonces, eso también, por eso su experiencia es tan importante, porque ustedes ayudan a que esas cuestiones que a veces yo puedo decir generales, se ajusten a una realidad de lo que es el estado en sí, ¿no? De cómo opera. Ujú. Ok. Oye, Carlos, por ahí, Citlali, ¿no ayudas? Porque vi algunas preguntitas que nos están haciendo para que nos ayude Carlos, por favor. Sí. Jesús, ahí dónde está Jesús. Dice, el contrato se hace a la par de la promesa de compra en venta, me imagino. Es lo que pregunta Jesús, que creo que ya lo respondieron. Ujú.
Dice Rocío Fox, ¿ambas partes pagan el convenio de mediación? Sí, a ver, primero, la primera es si se hace a la par. O sea, yo lo que recomiendo es que eh, el convenio de mediación es el efecto de algo, ¿sí? No es, no es, no es la esencia de, o sea, es decir, hacer un convenio de mediación con las cláusulas de arrendamiento algunos lo hacen, para mí es un despropósito, ¿sí? Porque el contrato de arrendamiento es un contrato privado por disposiciones del Código Civil y se tiene que hacer entre las partes. Y luego podemos meterle un convenio de mediación preventivo pegado, ¿no? Lo mismo el contrato de promesa de venta. El contrato de promesa de venta es un contrato privado que hacen las personas que le puedo meter un convenio de mediación al lado para regular las consecuencias del incumplimiento. Pero si empezamos a confundir las dos cosas, entonces ahí sí, cuando lleguemos con un juez, podemos generar un problema de interpretación y te pueden decir, no, bueno, de hecho, en mi libro, me hizo favor Magdalena de leerlo en el perfil, en mi libro que se llama Casos de Mediación, Práctica y Comentarios, yo pongo un caso justamente de un convenio de mediación mío, donde el juez, y a pesar de que no lo hice, o sea, sí lo hice por separado, dijo, se trata de un contrato de compraventa y por lo tanto no es un convenio de mediación. ¿Sí? Ese juicio se ganó y al final del día se ejecutó como un convenio de mediación. Pero si ahí haciéndolo separado hubo confusión, haciéndolo junto, eso va a estar pasando más seguido, ¿no? Entonces sí cuidar que sea separado. Ahora, ¿quiénes pagan? Pues las partes se tienen que poner de acuerdo. En ocasiones, muchas veces en las rentas, pues el que renta dice, tú a ti, yo te rento con un convenio de mediación, tú págalo, ¿no? O lo pagamos entre los dos, depende de la negociación que hagas. Oye, es que doña Chonita, pues no se preocupe, yo pago el convenio de mediación. O sea, a mí me interesa tener el convenio de mediación, usted no se apure, yo le pago al mediador, usted firme aquí. Em, eso no es un problema, o sea, eso es una cuestión nada más de acuerdos, no hay una regla general, ¿sí? Muy bien, gracias, Carlos. Ana Vélez, una vez teniendo el convenio de mediación, ¿cuánto tiempo aproximadamente puede tardar para poder hacer algún embargo o hacer que se cumpla el contrato? Ok, depende de dos cosas. Si es un convenio de mediación, como dijimos, preventivo, es decir, que apenas me estoy enamorando de la persona, me hice su inquilino y estoy empezando con mi renta 2, pues hasta que yo incumpla, va a poder ejecutar el convenio. ¿Cuánto tarda en ejecutar el convenio a partir de que yo incumpla? Depende del juzgado y depende del abogado, pero más o menos debes de tardarte entre 5 meses, ¿sí? Pero depende porque a veces no lo encuentro, no lo puedo notificar y entonces ahí me llevo unos 6 meses en la notificación. O sea, todo depende mucho en qué juzgado caiga, ¿sí? Pero siempre va a ser mucho más rápido que que hacer un juicio normal. Eso es para ejecutar el convenio, o sea, cuando hay un incumplimiento. Ahora, vamos a suponer que ya incumplimos, que no teníamos ningún convenio de mediación, teníamos un contrato entre Citlali y yo incumplí. Citlali me llama a mediación, vamos a la mediación y yo me obligo a pagarle a Citlali en 30 días. Firmamos un convenio de mediación y digo, si en 30 días no te pago, me ejecutas las garantías que te di. Volvemos a lo mismo. Tú vas a poder iniciar el procedimiento de ejecución de tu convenio hasta que incumpla la parte, que demuestres que no cumplió con lo que pactó en el convenio. No, nunca antes. No es que tú tengas un convenio y lo utilices como un arma de presión y vayas, oye, te voy a quitar la garantía. No, no me puedes quitar nada porque aquí, mira, aquí están todos los pagos. Yo he pagado y como el que lo ejecuta es un juez, pues no es que tú llegues con la policía y me saques, sino que el juez tiene que demostrar, le tienes que demostrar al juez que no he pagado, ¿no? Entonces, así más o menos como funcionaría. No sé si resolví la pregunta. Yo creo que sí. Bueno, nos pregunta también Angélica Mateus. La fuerza pública para desalojar al inquilino tarda mucho. ¿El convenio de mediación es más rápido el desalojo? No es lo mismo porque el desalojo es un acuerdo del juez.
Sí. O sea, va a ser más rápido el tiempo en el que el juez acuerde el desalojo, sí, porque cuando tú haces un contrato, un juicio especial de desahucio o de arrendamiento, el, tienes que ganar el juicio y que ya no haya forma de defender la sentencia y ya hasta ese momento le dices al juez, oiga juez, ya llevamos aquí 36 meses viéndonos todos los días, ¿puede emitir una orden de desalojo? Y en cambio, con el convenio de mediaciones, oye, juez, ve y pídele que me pague. Si no me paga, desalójalo. Y entonces ahí ya emitiría la orden de desalojo. Lo que tarde el juez en emitirla, a partir de que se la solicite, si le emite, depende también del juez y del juzgado, ¿no? Bueno, aquí nos comenta Rocío Fox. En materia local es importante estar atentos a los criterios judiciales que han emitido los tribunales federales para que exista por separado contrato de arrendamiento y de transacción que serán obligatorios para los jueces locales. Claro, claro, porque un poco lo que ya decíamos del tema del contrato de arrendamiento es un contrato privado. Es un contrato privado entre partes. No lo puedo convertir en un convenio de mediación. ¿Qué hago en el convenio de mediación? ¿Pacto el arrendamiento? No. En el convenio de mediación no pacto el arrendamiento. En el convenio de mediación pacto qué pasa si incumples el contrato de arrendamiento. Son dos cosas distintas. Y esto lo tenemos que tener bien claro, porque si no, entonces estos criterios son los que un juez toma y dice, "Ah, esto que tienes aquí no hiciste un contrato de arrendamiento y le pusiste mediación, entonces sigue tu camino ordinario y hazle como puedas, ¿no?" Oye, Carlos, en base nos queda claro, yo sé que a lo mejor es complicado, ¿existen unos porcentajes de costos, aranceles o cuotas que yo tendría que pagar? ¿O depende el caso, depende la operación, depende el estado? ¿Cuánto me cuesta a mí hacer un contrato de mediación? Depende de cada mediador. O sea, tienes dos costos, los honorarios y los derechos, ¿no? Los derechos, pues depende del estado. En la Ciudad de México valen 2.500 pesos los derechos de inscripción en el Centro de Justicia, ¿sí? Los convenios también son inscribibles en el Registro Público de la Propiedad. En algunos casos se pueden anotar en el Registro Público de la Propiedad. Eso tiene un costo adicional como de 3.500 pesos. Y los honorarios depende del mediador, eh, depende del monto normalmente sobre el monto del asunto. Si se trata de un arrendamiento, bueno, ¿cuánto vale la renta al año? Y sobre eso una tarifa que te pueda arrojar un costo, un honorario a pagar por una vez. Si el inmueble es una compraventa, pues depende del monto de la compraventa. O sea, todo depende de cada estado, ¿no? Cómo lo pongan. ¿El mediador tiene jurisdicción o límite de territorio o puede ser nacional? Mira, en principio no tiene un límite de territorio porque no lo establece ninguna ley como tal, ¿sí? Podríamos entender que debería de actuar dentro de su territorio, pero la ley no dice que tenga que actuar dentro de su territorio. Lo que dice es que las partes se someterán a la jurisdicción de donde esté el mediador. Vamos a suponer que yo voy y firmo una contigo, Nacho, ¿no? La firmamos por medios electrónicos, con firma electrónica, porque además a la fecha, este también es como, ahora sí que anuncio, los únicos, o sea, solo hay dos mediadores en México, en todo México, que podemos firmar convenios de mediación con firma electrónica. O sea, que ustedes, los mediados, firmen con firma electrónica, que es mi socia y yo. ¿Ok? Entonces yo puedo ir contigo, meterme al Zoom, veo a tu cliente, lo identifico, le mando el documento a firmar en firma electrónica, me lo firma y quedó firmado, aunque tú estés en Mérida, en la jurisdicción de la Ciudad de México, y en caso de incumplimiento, ahí sí, tienes que venir a la Ciudad de México a ejecutar el convenio. Entonces tendrías que ejecutarlo aquí y exhortar al juez de Mérida para que él haga la notificación, haga el desalojo, haga cumplir el contrato, lo que haga falta, ¿no? Por ahí Ahora con la aparecieron nueva tres ley, preguntitas más. Perdón, adelante, te escuchamos. con la nueva ley general, ya vas a poder actuar en cualquier parte de la República sin esta interpretación de si se puede, no se puede. Eso ya
es explícito, ¿no? Ya quedó ahí pues, muy bien puesto, ¿no? Alberto Díaz dice, ¿el convenio de mediación está basado en el Código Civil Federal? No, el convenio de mediación está basado en las disposiciones, o sea, el convenio de mediación es un acuerdo que las partes alcanzan a través del procedimiento de mediación y que el mediador redacta. ¿Que debe de cumplir con las disposiciones legales vigentes? Sí, pero no es que en el Código Civil encuentres un capítulo que diga del convenio de mediación y debe de tener estos artículos y estas cláusulas y debe no, sino si estoy hablando, por ejemplo, voy a dar una regla general. Todos los contratos deben de tener las condiciones de tiempo, modo y lugar. De tiempo, cuándo pago, en dónde pago y cómo pago. Si yo hago un convenio de mediación en donde Nacho reconoce deberme y me dice, Nacho reconoce deber 1,000 pesos a Carlos, y solo digo eso y no pongo en dónde me va a pagar ni cuándo me va a pagar, está mal el convenio, ¿sí? Porque tiene que tener las condiciones de tiempo y modo lugar. Entonces, no es que haya una regulación, es un capítulo específico, pero sí lo regula todo el sistema jurídico, ¿no? Correcto. Por honor a los tiempos, Carlos, yo sé que se van a quedar ahí unas preguntitas. Voy a tomarme el atrevimiento de permitir enviar las preguntas que quedaron pendientes a Magdalena para que te las haga llegar y por favor, sin costo adicional en tus honorarios, nos responda, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Y de hecho les dejo aquí, mira, les mando en el chat, les estoy mandando una liga por si se quieren unir a mi comunidad de WhatsApp. Ahí también me pueden contactar directo si tienen dudas o preguntas y con mucho gusto yo les respondo sus inquietudes. Carlos, estaremos en comunicación, para ver qué más podemos hacer con esta comunidad que nosotros estamos muy enfocados a nivel nacional. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias Y a ti, todos Nacho. ustedes, un fuerte abrazo. Magdalena, si quieres dar comentario. Pues muchas gracias a todos por estar presente y recordarles que todos los lunes a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México, son bienvenidos porque juntos aprendemos mejor. Y Carlos, pues agradecerte de antemano que nos hayas apoyado con esta capacitación que nos fortaleció a todos. Considero Gracias que a fue de ustedes. suma importancia. Muchas gracias a todos ustedes y Gracias. estoy disponible para lo que necesiten.